Una joven de 18 años de un pequeño pueblo de Kentucky acaba de reconstruir por completo un motor diésel oxidado y olvidado, armada únicamente con determinación, las herramientas de su abuelo y un corazón puro. Pero la sorpresa llegó más tarde cuando el comprador del motor diésel resultó ser un coronel retirado de la Marina con una conexión secreta con su pasado. Lo que comenzó como una restauración personal de un motor se convirtió en una historia de legado, sanación y el poder silencioso de una joven mecánica. Esta inspiradora experiencia demuestra que, a veces, arreglar un motor significa arreglar mucho más que metal. Antes de profundizar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Nos encanta escuchar a los amantes del diésel de todo el mundo. Comencemos. En las afueras de un pueblo olvidado de Kentucky, enclavada entre graneros abandonados y campos tranquilos, Leila Thompson, de 18 años, pasó el verano en un garaje polvoriento que su abuelo una vez llamó su santuario. Mientras otros de su edad navegaban por las redes sociales o preparaban la maleta para la universidad, Hila eligió llaves de tubo y overoles manchados de aceite. No era solo una joven mecánica. Era de esas almas viejas que veían la belleza en las máquinas rotas. Escondido bajo una lona, tras montones de piezas oxidadas, se encontraba un motor diésel tan corroído que la mayoría lo consideraría chatarra. Pero Leila no. Ella veía una historia escondida en el óxido. Su difunto abuelo, maquinista de la Marina, solía decir, Engie, solo esperan a que alguien vuelva a creer en ellos. Sin ninguna formación académica, pero con un corazón rebosante de determinación, Hila emprendió lo que parecía imposible, la reconstrucción completa de un motor diésel. Los vecinos negaron con la cabeza. Sus amigos la llamaron loca. Pero día a día, pieza a pieza, devolvía la vida a un motor oxidado y olvidado hacía tiempo. Lo que Hila no sabía era que este motor no solo pondría a prueba sus habilidades, sino que revelaría un comprador cuya identidad conmocionaría a toda la comunidad. Los primeros días del proyecto de Leila Thompson fueron recibidos con silencio y escepticismo. Los vecinos pasaban por el viejo garaje de su abuelo, ahora lleno del ruido metálico de las herramientas y el dulce zumbido de la perseverancia, y negaban con la cabeza. «Nunca conseguirá que ese viejo coche funcione», murmuró un hombre en el restaurante. «Ese motor lleva muerto más tiempo del que ella ha vivido». Pero a Hila no le importó. De hecho, apenas lo notó. Para ella, restaurar el motor diésel no se trataba solo de demostrarle a nadie que estaba equivocado. Se trataba de conectar con el abuelo al que echaba mucho de menos, con el oficio que una vez compartieron y con el discreto orgullo de hacer que algo roto volviera a funcionar. El motor en sí era un diésel Detroit de 12 litros, que pertenecía a un camión de grano que estuvo inactivo desde finales de los años 90. Años de humedad habían corroído su carcasa, y los inyectores parecían fósiles atrapados en metal. Pero Hila, armada con unos cuantos manuales prestados, una tableta llena de vídeos de YouTube y el cuaderno desgastado de su abuelo, comenzó el largo y caótico proceso de resurrección. Pasó semanas desmontando cada componente, etiquetando, fotografiando, limpiando y eliminando la corrosión. Sus manos mostraban las marcas del trabajo, nudillos agrietados, yemas de los dedos manchadas de aceite y una quemadura particularmente persistente que lucía como una insignia de honor. Sus noches estaban iluminadas por una sola lámpara de taller y el resplandor del recuerdo de su abuelo enseñándole a escuchar el latido de un motor. Un día, mientras cambiaba los segmentos de un pistón, Hila oyó que llamaban a la puerta del garaje. Era el señor Grady, el técnico diésel jubilado del pueblo, conocido desde hacía tiempo por su actitud descontrolada y su profunda desconfianza hacia todo lo nuevo. Se quedó en silencio, observándola apretar los tornillos con una precisión que la mayoría de los aprendices carecían. «¿Aprietas eso según las especificaciones?», preguntó con brusquedad. Hila asintió. 13 kilogramos, justo como decía el manual. Grady gruñó, entró y, por primera vez en décadas, acercó un taburete al garaje de otra persona. Esa tarde no dijo mucho, pero a la mañana siguiente, regresó,
esta vez con una vieja llave dinamométrica y una taza de café solo. La noticia se extendió silenciosamente. La historia empezó a cambiar. A mediados de agosto, lo que empezó como una adolescente mecánica trabajando en Saletud se había convertido en una leyenda local. Hila no solo estaba reconstruyendo un motor oxidado. Estaba reconstruyendo la fe en un oficio, en una generación y en la fuerza de la determinación. Mientras ensamblaba las últimas piezas, pintó el bloque del motor de un azul marino intenso, un homenaje a los años de su abuelo en la marina. Colocó una pequeña placa de latón en el lateral. Reconstruido por Leila Thompson, de 18 años. Finalmente, llegó el día. Con las líneas de combustible preparadas y las baterías cargadas, Hila respiró hondo y giró la llave. El garaje tembló. Primero un clic, luego una pausa, luego un rugido. Un rugido profundo y gutural recorrió el vecindario cuando el motor diésel volvió a la vida, expulsando una nube de humo como un dragón despertando de su letargo. El sonido resonó por la calle principal. Los vecinos salieron de sus casas. Los transeúntes detuvieron sus coches. Grady se secó los ojos y murmuró, «¡Que me aspen!». Pero Hila apenas notó la multitud. Sus ojos estaban fijos en el ritmo del motor. La sincronización era perfecta. El ídolo se mantenía firme. Y en algún lugar, imaginó que su abuelo sonreía. El momento fue un triunfo suficiente. ¿Pero qué vino después? El comprador que se ofreció a reclamar el motor sería el giro inesperado. 2 días después de que el motor volviera a la vida con un rugido. Leila Thompson aún flotaba en una nube de discreto orgullo. No le había dicho a mucha gente que planeaba venderlo. Nunca se trató de ganancias. Pero su abuelo siempre le había dicho, no dejes que el buen trabajo se quede sin hacer nada. Así que publicó una simple foto y una breve lista en línea. Un Detroit Diesel Serie 60 reconstruido, completamente restaurado. Funcional, pidiendo un precio justo o la mejor oferta. Esperaba quizás algunas preguntas curiosas de granjeros o viejos mecánicos de la zona. No esperaba que una elegante camioneta negra con matrícula del gobierno se detuviera frente a su garaje 3 días después. Un hombre alto de unos 60 años salió. Vestía vaqueros, una chaqueta estilo militar y una expresión seria y extrañamente familiar. Se presentó con un firme apretón de manos. «Me llamo Samuel Whitaker», dijo. «Marina retirada. Oí que reconstruiste algo que no había oído funcionar en 20 años». Hila parpadeó, sin saber si era una broma. Sí, señor. El motor está en el compartimento, por si quiere echar un vistazo». Entró lentamente, dando vueltas alrededor del motor, con la mirada escrutando cada detalle como un general pasando revista a sus tropas. Entonces, sin previo aviso, se detuvo junto al bloque donde estaba colocada su placa de bronce y puso una mano sobre ella. «Reconozco este motor», dijo en voz baja. «Impulsaba una de nuestras unidades de transporte en el extranjero. La unidad de tu abuelo, de hecho». Leila se quedó paralizada. «¿Conociste a mi abuelo?» «Yo no solo lo conocía», dijo Cal Whitaker, levantando la vista, con la voz más espesa. «Me salvó la vida en 1987. Una tubería de combustible se rompió cerca de un campo minado durante un convoy. Reconstruyó todo el motor con una mano y una navaja. Todos llegamos a casa gracias a él». Hila sintió que se le cortaba la respiración. Su abuelo nunca había hablado de eso. Siempre contaba historias de motores, no de hazañas heroicas. Tras su muerte, el coronel continuó. «Perdí la noción de dónde lo habían enterrado. Pero cuando un compañero de la Marina me envió un enlace a su anuncio en línea con su apellido, tuve una corazonada». Sacó su teléfono y tocó la pantalla. La foto del anuncio de Hila apareció en el bloque azul marino, pulida y orgullosa, con su nombre brillando en esa pequeña placa de latón. «Quiero comprarlo», dijo. Hila parpadeó. «Pero no es especial». «Bueno, lo es para mí. Pero es solo una restauración. Para ti, tal vez, pero para mí».
Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esta es la última pieza funcional de la unidad que trajo a mis hombres a casa. Su abuelo me enseñó que un motor es tan fuerte como las manos que lo construyen. Tiene esas manos, señorita Thompson. No sabía qué decir. Nadie le había dicho nunca que sus largas noches bajo una sola bombilla colgante podrían llevar a algo tan significativo. Pagaré su precio, llame, añadió Whitaker. Pero me gustaría hacer más. Con su permiso, me gustaría instalar este motor en una unidad móvil de entrenamiento de ingeniería y ponerle el nombre de su abuelo. ¿Y usted? Leila miró fijamente al hombre, con la vista nublada. Eso es más de lo que jamás imaginé. Eso es lo que merece el buen trabajo, respondió. Al cerrarse el trato, la noticia corrió como la pólvora. La identidad del comprador conmocionó a toda la comunidad, no solo por quien era, sino porque vio en Hila lo que el pueblo casi había perdido. Una joven de manos callosas, fuerza serena y el corazón de un legado que nunca supo que llevaba. Y el motor no estaría escondido en un rincón ni aparcado en una sala de exposiciones. Volvería a estar en servicio, no en la guerra, sino para enseñar a la próxima generación a arreglar lo que otros abandonan. Tras conocerse la noticia de que Kola Samuel Whitaker, un veterano condecorado de la Marina, había comprado el motor diésel reconstruido de Leila Thompson y planeaba ponerle a una unidad de entrenamiento el nombre de ella y de su abuelo, el pueblo de Maple Ridge de repente dejó de sentirse tan pequeño. Lo que antes eran miradas casuales y cejas arqueadas cuando Hila entraba en la ferretería local, ahora eran saludos cálidos y sonrisas prolongadas. Quienes antes dudaban de ella, los ancianos del restaurante. El dependiente de repuestos que insistía en que necesitaba la ayuda de un hombre, ahora le ofrecían suministros gratis, tazas de café y disculpas envueltas en elogios incómodos. Pero para Hila, el cambio más grande no residía en cómo la veían los demás. Era en cómo se veía a sí misma. Durante años, había trabajado a la sombra de su abuelo, convencida de que su pasión por las máquinas era algo pintoresco o incluso extraño para una niña de su edad. No hablaba mucho de ello en la escuela, y pocos de sus compañeros entendían por qué prefería pasar un fin de semana sumergida en aceite de motor que en el cine. Pero esa tarde, de pie junto al coronel Whitaker, mientras los periodistas le tomaban fotos junto al motor azul marino que había devuelto a la vida, Hila sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. Por primera vez, no era solo la chica que trabajaba en ese viejo taller. Era una mecánica en toda la extensión de la palabra. Constructora, restauradora, portadora de un legado. Su teléfono vibraba sin parar. Le llegaban correos de todas partes, desde escuelas técnicas, centros de formación profesional e incluso canales de YouTube sobre automoción, pidiéndole que compartiera su historia. Las etiquetas Chachu, adolescente mecánica y reconstrucción de motores diésel, empezaron a ser tendencia en pequeños rincones de Internet donde se reunían aficionados a los motores diésel y aficionados a la mecánica. Pero lo que más le llamó la atención fue un mensaje de Valerie, madre soltera de Ohio. Mi hija de 14 años quiere estudiar mecánica ahora gracias a tu historia. Dice, si la puede, yo también. Gracias por mostrarle lo que es posible. Esa frase la impactó más que cualquier cumplido de un general o un técnico. Recordó su pasado a los 14 años, callada, curiosa, insegura de si estaba bien querer arreglar camiones en lugar de pintarse los labios. Si conseguía que una sola chica se sintiera como en casa en este mundo de grasa y engranajes, todo valía la pena. Mientras tanto, Kola Whitaker cumplió su promesa. El motor se instaló en un remolque reacondicionado, convertido en un aula móvil de reparación de diésel que recorrería escuelas y centros de veteranos por todo el estado. Pintadas con orgullo en un costado, en letras mayúsculas blancas, estaban las palabras, el motor Thompson, un legado de servicio y habilidad. La primera vez que Hila vio la unidad rodar por Main Street, la siguió a pie hasta que desapareció tras la colina. Su corazón se llenó, no de orgullo, sino de propósito. Su trabajo ahora era ayudar a otros a aprender, crecer y soñar,
tal como su abuelo la ayudó una vez. Maple Ridge declaró el segundo sábado de septiembre como el día de Leila Thompson, con un pequeño desfile y el alcalde entregándole una llave simbólica del garaje, una vieja llave inglesa pulida y colocada en una placa. Hila rió, avergonzada, pero conmovida. Más que cualquier título, más que los «me gusta» o los titulares, Hila estaba orgullosa de haber tomado algo roto y haberlo reconstruido, no solo un motor, sino ella misma. Y mientras el pueblo se reunía a su alrededor, observando a la chica, una vez olvidada, del overol polvoriento, de pie con confianza ante ellos. Una cosa era segura: nunca volverían a verla a ella ni al trabajo de mecánica de la misma manera. Una semana después del día de Leila Thompson, el camión del correo llegó a la casa de los Thompson y dejó un sobreacolchado sin remitente. Hila lo abrió en la mesa de la cocina, esperando quizás otro recorte de artículo o una carta de agradecimiento de alguien conmovido por su historia. En cambio, encontró algo completamente inesperado: una carta formal del Instituto Americano de Tecnología Diesel, uno de los programas de formación mecánica más prestigiosos del país. El encabezado brillaba en tinta azul. Dentro había un mensaje escrito a máquina que le aceleró el corazón. Señorita Thompson, su excepcional trabajo y los valores que representa no han pasado desapercibidos. Nos honra ofrecerle una beca completa para nuestro programa avanzado de certificación de sistemas diésel en colaboración con Camiones Cummins y Mack. Creemos que sus manos no solo pertenecen al futuro de la tecnología de motores. Su madre se quedó sin aliento al leerlo por encima del hombro. Su padre, un hombre tranquilo que rara vez había mostrado emoción desde la muerte de su abuelo, simplemente asintió y susurró: «Estaría orgulloso». La beca significaba más que un diploma. Significaba que Hila recibiría capacitación práctica con algunas de las mentes más brillantes en innovación de motores, trabajando en aplicaciones reales como diésel sostenible, sistemas híbridos e incluso motores de combustible renovable. Era un mundo al que nunca soñó tener acceso. Pero no se detuvo ahí. Más tarde esa misma semana, recibió una llamada de Marilyn Saunders, ejecutiva de una empresa global de logística con sede en Nashville. Marilyn había visto imágenes del trabajo de Leila y quería encargarle la restauración de una flota de camiones diésel antiguos, no para exhibirlos, sino para programas de extensión comunitaria donde los veteranos aprenderían mecánica como parte de su rehabilitación y reinserción laboral. «Me recuerdas a mi padre», dijo Marilyn por teléfono. Era mecánico de combate en la Operación Tormenta del Desierto. Creía, como tu abuelo, que cada motor cuenta una historia si alguien está dispuesto a escuchar. Creo que tú eres esa persona. Leila se quedó atónita. Había pasado de ser una chica que trabajaba sola en un taller a alguien a quien llamaban cuando necesitaban visión, habilidad y alma. Aún así, le costaba tomar una decisión. Aceptar la beca significaba dejar Maple Ridge, al menos temporalmente. Significaba adentrarse en un mundo nuevo con herramientas más afiladas, plazos más ajustados y tal vez menos gente que ignorara su edad y género. Pero también significaba crecimiento. Visitó la tumba de su abuelo esa noche, con la carta doblada en el bolsillo de la chaqueta. Se arrodilló y tocó la lápida que decía: Warren Thompson, maquinista de primera clase, constructor de motores, levanta corazones. Creo que es hora, susurró. Tú me inculcaste este amor por las máquinas. Quiero llevarlo más lejos. Ayudar a más personas. Reparar más que solo motores. Y con eso, tomó su decisión. 2 semanas después, Hila empacó sus herramientas, no solo las relucientes, sino también la llave inglesa oxidada con las iniciales de su abuelo grabadas en el mango y la pequeña lámpara de mano que una vez colgó de las vigas, y condujo hacia el sur en su destartalada camioneta con el motor diésel Detroit reconstruido montado en un remolque, lista para su siguiente parada. Porque cuando la oportunidad llama a la puerta, un verdadero mecánico sabe que es hora de apretar los tornillos, cargar combustible y seguir adelante. El motor zumbaba, la mirada firme, el corazón lleno de energía.
Habían pasado 6 meses desde que Leila Thompson dejó atrás su pequeño pueblo de Kentucky. Ahora se encontraba en un enorme centro de entrenamiento en Nashville, Tennessee, rodeada de torres de equipos de diagnóstico, filas de motores zumbando en bancos de pruebas y estudiantes que le doblaban la edad pendientes de cada palabra. La transformación fue sutil pero innegable. Atrás quedaron las camisas de franela manchadas de aceite y las botas polvorientas. En su lugar, zapatos de trabajo con puntera de acero, un mono con el nombre parcheado y la confianza que irradiaba con cada giro preciso de su llave de tubo. Hila no solo había mejorado en su oficio. Se había convertido en líder en un espacio que no estaba diseñado para ella, pero que estaba transformando silenciosa y poderosamente. En el Instituto Americano de Tecnología Diesel, era conocida no solo como la chica que reconstruyó la Serie 60, sino como la estudiante que enseña tanto como aprende. Los profesores la invitaban a asistir a las conferencias. Los talleres locales la buscaban en busca de consejos, e incluso instructores experimentados habían empezado a pedirle su opinión sobre fallos extremos, anomalías de presión poco comunes, patrones de retardo del turbo y ciclos de regeneración que no cuadraban. Ya no se limitaba a reparar motores. Diagnosticaba patrones, mejoraba la eficiencia y asesoraba a otros. Pero su crecimiento iba más allá de la habilidad. Para Hila, el mayor salto fue interno. Ya no dudaba de su lugar. La inseguridad que antes le decía, solo eres una adolescente, había sido silenciada por el respeto ganado con esfuerzo de veteranos, ingenieros e incluso ejecutivos. Su edad ya no importaba. Lo que importaba eran sus resultados, su ética de trabajo y su integridad inquebrantable. Aún así, sus raíces nunca la abandonaron. Todos los domingos llamaba a casa. Su madre la ponía al día sobre la ciudad, los especiales del restaurante, los vecinos preguntando por nuestra Hila y su padre. Él no decía mucho, pero cada semana preguntaba, ¿sigues usando la llave inglesa del abuelo? Siempre. Esa vieja herramienta, pesada y ligeramente desequilibrada, se había convertido en un talismán, incluso rodeada de torquímetros digitales de alta gama. Hila seguía usándola primero porque le recordaba quién era antes de que nadie viera su potencial. Su perspectiva también cambió. Empezó a darse cuenta de que ser mecánica no se trataba solo de motores. Se trataba de restaurar la confianza, el propósito y la seguridad en las personas. Durante las sesiones de voluntariado de fin de semana en el Centro de Extensión Técnica para Veteranos, Hila trabajó con hombres y mujeres que le doblaban la edad y que volvían a casa con más cicatrices que medallas. Muchos no habían usado una llave inglesa en años, otros nunca. Pero cuando les enseñaba a reconstruir una bomba de gasolina o a leer los códigos de los inyectores, algo se iluminaba en sus ojos. «Enseñas como la hija de un soldado», le dijo una marine con la mirada suavizada. Hila sonrió. «Me crió una». Para la primavera, la habían invitado a hablar en congresos nacionales sobre mujeres jóvenes en oficios. Al principio, se negó a que hablar en público no fuera lo suyo. Pero finalmente, aceptó. No porque quisiera ser el centro de atención, sino porque sabía que había una chica como ella sentada en un taller, sin saber si encajaba. En el podio, lo mantuvo simple. No crecí pensando en reconstruir motores. Simplemente crecí viendo a alguien arreglar lo que otros habían abandonado. Y un día me di cuenta de que eso era lo que yo también quería hacer. Si te apasiona, si crees en ello, puedes hacerlo. Incluso si te tiemblan las manos la primera vez que sostienes una llave inglesa. Hila no solo desarrolló sus habilidades, desarrolló su propósito. Y al bajar del escenario, los aplausos aún resonaban a sus espaldas. Comprendió algo por primera vez. No solo había reconstruido un motor, se había reconstruido a sí misma. Era una fresca mañana de otoño cuando Leila Thompson regresó a Maple Ridge, un lugar que ahora le resultaba familiar y que había cambiado para siempre. El garaje donde todo empezó estaba recién pintado. El viejo y destartalado letrero que una vez decía Taller de Warren había sido reemplazado por una placa de aluminio cepillado.
El Centro Thompson para el Aprendizaje Mecánico, en memoria de quienes repararon más que máquinas. Gracias al patrocinio de Cole Whitaker y varios donantes anónimos, el espacio, una vez olvidado, se había transformado en un centro de aprendizaje para adolescentes locales, veteranos y cualquiera con la curiosidad suficiente como para coger una llave inglesa. Hila había sido invitada de nuevo, no como invitada, sino como su mentora fundadora honoraria. Al entrar, los olores a goma, acero y café la envolvieron como una vieja chaqueta vaquera. Allí, en el bloque central del motor, estaba el primer diésel de Detroit que reconstruyó, limpió, pulió y exhibió con orgullo como una medalla de guerra. Docenas de personas se habían reunido para la reapertura. Maestros, mecánicos, familias, y lo más conmovedor de todo, jóvenes con coletas metidas en gorras, sosteniendo cajas de herramientas con iniciales cuidadosamente grabadas con rotulador. Hila subió al escenario junto al alcalde Garland, quien sonrió con orgullo y habló por el micrófono. Hoy honramos no solo un motor que funciona, sino un legado que perdura. Leila Thompson nos recordó que la experiencia no tiene edad y que la determinación no se preocupa por los estereotipos. Este centro servirá a generaciones porque una niña decidió no esperar permiso. Simplemente empezó a girar tornillos. El público aplaudió. Las mejillas de Hila se sonrojaron, pero no se acobardó. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo y miró al otro lado de la sala. Sus ojos se posaron en un adolescente con un mono demasiado grande para su figura, que sostenía nerviosamente un bloc de notas. Al fondo estaba Grady, el viejo técnico diésel, asintiendo lenta y orgullosamente. Cerca de la puerta, llama. Whitaker se mantuvo erguido, con los brazos cruzados como un general, su rostro tan firme como el acero en su voz. Hila dio un paso al frente. Empecé a trabajar en este taller porque extrañaba a mi abuelo. Comenzó, con voz firme pero tierna. No sabía lo que hacía. Solo sabía que tenía que intentarlo. Eso es lo que hacen los mecánicos. No nos alejamos cuando algo se rompe. Nos inclinamos. Escuchamos. Reconstruimos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Este edificio no es solo para enseñar a la gente a arreglar motores. Se trata de recordarles a todos que todos merecen una segunda oportunidad, incluso si están oxidados, olvidados o dados de baja, especialmente entonces. Los aplausos llenaron la sala. No del tipo atronador, sino también del tipo que provenía de corazones que aplaudían. Esa noche, Hila caminó sola por las tranquilas calles del pueblo. Las estrellas se extendían arriba como tornillos de cromo pulido sobre terciopelo negro. Se detuvo junto a la tumba de su abuelo una vez más. Esta vez, no de luto, sino de gratitud. Ahora lo entiendo, susurró. Nunca se trató solo de motores. Se trataba de las personas a las que sirven y de las vidas que tocamos cuando elegimos preocuparnos. A la mañana siguiente, el Centro Thompson abrió sus puertas a su primera clase. Hila no se quedó a supervisar. Le entregó las llaves a una chica de 16 años llamada Marley, que le recordaba a sí misma. Testaruda, inteligente y ansiosa por demostrar que pertenecía. Entonces Hila se fue en su camioneta, con la caja de herramientas en la parte trasera, con un nuevo destino desconocido. Porque este no era el final de la historia. Esta era la chispa de algo más grande. Y Leila Thompson, una vez una chica en un garaje polvoriento, ahora era una constructora de motores, futuros y fe. Cualquiera puede reconstruir lo que está roto si se preocupa lo suficiente como para intentarlo y cree lo suficiente como para terminar. Mientras el sol de otoño se ponía tras las colinas de Maple Ridge, Leila Thompson no buscó otra llave inglesa. En cambio, abrió una página en blanco en el viejo cuaderno de su abuelo, no para esbozar otra pieza de motor, sino para diseñar un programa de mentoría para chicos a quienes una vez les dijeron, no perteneces aquí. Esta vez, escucharían algo diferente. Ahora sabía que ese motor destartalado que había devuelto a la vida no era solo una máquina. Era un mensaje, una segunda oportunidad,
Una voz para cada chica con manos callosas. Cada adolescente de un pequeño pueblo con un gran don y cada persona que alguna vez había sido ignorada. La chica tranquila que una vez arregló motores en la sombra se había convertido en la mecánica que iluminaría el camino para otros. Porque para Hila y para quienes la siguen, el objetivo nunca fue solo hacer que las cosas funcionen. Era demostrar que aún importan. Fin. A continuación, 2 historias más creadas para conmoverte. Haz clic para seguir pasando la página con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena construir segundas oportunidades.